Bueno, hola a todos y todas. Vamos a hacer un videito para ver el desarrollo completo de la ley de masas, que es una de las aplicaciones de la ecuación de onda. Así que vamos a empezar por el planteo de las ecuaciones y después todo el despeje, básicamente de un sistema de ecuaciones para poder llegar a la ecuación final que estuvieron trabajando en la clase. Así que vamos a empezar. Tenemos esta situación, tenemos una pared, que acá puse un dibujo de una pared de ladrillos. Es una pared que tiene que ser de un solo material, una pared homogénea, monolítica, ¿sí? Porque estamos trabajando nosotros desde el punto de vista de la ecuación de onda. Vamos a trabajar con tres medios. Entonces el medio tiene que cumplir con todas las hipótesis que planteamos cuando hicimos el desarrollo de la ecuación de onda. Y una de esas hipótesis es que el medio debe ser considerado homogéneo. Entonces, estrictamente hablando, esta pared que es de ladrillos, pero tiene algunas uniones de material, no es homogénea, pero en la práctica funciona muy bien porque no hay tanta diferencia entre las características de la mezcla que se usa para pegar los ladrillos y los ladrillos en sí. Pero, por ejemplo, una pared de Durlock, que es una placa de Durlock, tiene lana de vidrio y luego tiene otra placa de Durlock, no se puede considerar como una pared homogénea, y entonces en esas situaciones no aplica también la ecuación a la que vamos a llegar al final de este video. Entonces vamos a empezar primero escribiendo un poco cómo es el problema. Esto ya lo estuvieron viendo en la clase, pero vamos a empezar desde ahí. Tenemos tres medios, ¿sí? Un medio es el aire que está a la izquierda de la pared, ¿sí? Vamos a llamarlo medio 1. El otro medio es la pared en sí, ¿sí? Este va a ser el medio 2. Y el otro medio es el aire a la derecha, que es el medio 3. Nosotros vamos a trabajar con estos tres medios y en principio no vamos a imponerle que sea aire, sino que vamos a dejarlo como tres medios cualquiera. Después vamos a simplificar un poco las ecuaciones pensando en que tanto a la izquierda de la pared como a la derecha de la pared lo que hay es aire. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una onda que se propaga por el medio 1, es una onda plana que se propaga y llega a la pared. Entonces cuando llega a la pared va a haber una reflexión de esa pared, ¿sí? Entonces tenemos una onda incidente a la pared y una onda reflejada de la pared, ¿sí? Puedo dibujar la onda incidente más cerca. Entonces, viene una onda propagándose por la pared, llega a la pared y una parte se va a reflejar porque la pared es un cambio de impedancia, entonces eso hace que una parte se refleje. Ahora, una parte se va a transmitir por dentro de la pared. Esto es una de la idea de esta demostración. Entonces, dentro de la pared vamos a tener una onda que se propaga y cuando encuentra el cambio de medio, porque encuentra el fin de la pared, también se refleja, ¿sí? Y la tercera onda que vamos a tener en este planteo es la onda que se transmite finalmente a la pared, la porción de energía que se transmite a la pared. Y vamos a considerar que en este medio, en el medio 3, no hay reflexión. Es decir, no hay otra pared acá que hace que la onda vuelva, sino que está en este medio solamente hay una onda transmitida. ¿Cómo caracterizamos los medios 1, 2 y 3? Por sus constantes. Y el medio 1 va a tener una constante que va a ser la velocidad del sonido, que vamos a llamar C1. También va a tener una constante K1, ¿sí? K1 es el número de ondas, ¿sí? Recordemos K igual a 2pi sobre lambda. Como lambda depende de la velocidad del sonido, entonces hay un número de onda para cada medio, ¿sí? Tenemos C1, tenemos K1. El medio 2 va a tener sus constantes, que son C2 y K2. Y el medio 3 va a tener su constante, que es C3 y K3. Entonces tenemos las tres constantes, las dos constantes para cada uno de los tres medios. Entonces, ¿cómo es cómo se plantean las ecuaciones de onda o las soluciones a la ecuación de onda en este escenario?
A la izquierda vamos a tener una presión incidente y una presión reflejada. Entonces, vamos a escribir eso como que la presión en el medio 1, vamos a llamarla P1, función de X, es la presión incidente, que la vamos a llamar PI1, ¿sí? Porque es la presión incidente en el medio 1, que es una exponencial, o sea, es PI1, que es el módulo de la exponencial, por E a la menos J K1 por X. ¿Sí? Es decir, tenemos la ecuación de onda, de la onda que está propagándose hacia la derecha, que es la que está incidiendo con la pared. Y vamos a tener también la onda reflejada. Voy a borrar esto. Vamos a hacerlo así. Que se suma con esta y tenemos la presión reflejada 1 por E a la J sin el signo menos K1 por X. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos acá es la ecuación de onda, una onda incidente, una onda reflejada. Esto es la pared es un obstáculo, ya que hay una reflexión. Tenemos la suma de la onda incidente con la onda reflejada. Lo mismo vamos a tener en el medio 2. Si en el medio 2, vamos a dibujar medio 2, vamos a escribir acá, la presión 2, que es la presión del medio 2, va a ser una PR1, PI1, perdón, la presión incidente 1, por E a la menos J, y acá es K2 por X, más la presión reflejada, hágale discúlpenme, esto es PI2, ¿sí? Porque es el medio 2. PI2 por E a la menos JK2X más PR2 por E a la JK2 por X. ¿Sí? Esa es la presión en el medio 2. Y ahora tenemos que plantear la presión en el medio 3. Y acá hay que tener un cuidadito con el tema de dónde está puesto el origen de coordenadas. Nosotros estamos trabajando en el eje X, que el eje X es este eje que está acá. Y estamos definiendo que esta posición de la pared es el 0 de X. Por eso estamos trabajando con la onda incidente, escribiéndola en función de X, y también con la onda del medio 2, escribiéndola en función de X. Sin embargo, el medio 3 comienza acá, no comienza en el 0. Y esta posición que está acá es L, donde L es el ancho de la pared, ¿sí? El espesor de la pared. Entonces, el medio 3 tiene como un corrimiento en su origen de coordenadas. Si nosotros queremos mantener una relación de fase entre la presión 1, que arranca en el 0, y la presión 3, que arranca en el L, hay que modificar lo que sería X, haciendo X menos L. ¿Sí? Estamos restando ese espesor para que tengamos en cuenta ese espesor en el planteo de las ecuaciones de presión y de velocidad después en los dos medios, en los tres medios en este caso. Entonces, la presión en el medio 3 va a ser solamente la presión que está dibujada en rojo, o sea, solamente la presión transmitida, y esto va a ser por E a la menos J, K3, y acá en vez de tener X, tenemos X menos L. ¿Sí? Solamente un desplazamiento, un cambio de variables ahí, para establecer que comienza acá el medio 3 y no acá. Ahí tenemos planteadas las tres ecuaciones de presión. ¿Sí? Bien, bueno, lo mismo tenemos que hacer ahora con las ecuaciones de velocidad de las partículas. ¿Sí? Vamos a tener que escribir cómo es la velocidad de partículas en cada uno de los medios. ¿Cómo se sacaba la velocidad de partículas? Se sacaba a partir de la ecuación de Euler. Entonces la ecuación de Euler, si se acuerdan, era que la velocidad en función de X era igual a J ρ0 CK por la derivada de la presión con respecto a X. ¿Sí? Entonces, aplicando esta ecuación en cada una de las presiones de cada uno de los medios, vamos a encontrar la velocidad de partículas en cada uno de esos medios. Ahora,
Algo que nos faltó mencionar es, si ustedes se fijan, cuando nosotros derivemos la presión y multipliquemos por ρ0 y por C, justamente este ρ0C que aparece acá es cuando estamos trabajando en el aire. Entonces, ρ es la densidad del aire y C es la velocidad del sonido en el aire. Ahora, tenemos acá tres medios, donde en principio hay tres velocidades de sonido que pueden ser distintas, tres números de onda que pueden ser distintos, y también nos faltó agregar que va a haber tres densidades distintas. Entonces, esto vamos a tener un ρ1, acá vamos a tener un ρ2 y acá un ρ3, ¿sí? Son las densidades de cada uno de estos medios. Entonces, cuando hacemos la derivada con respecto a x y la multiplicamos por esta constante que es j, ρ, c, k, acá va a ser el ρ del medio, la c del medio y la k del medio, ¿sí? Vamos a tener para cada uno de los medios esa constante distinta. Si hacemos eso, la expresión de la velocidad en el medio 1 nos queda 1 dividido ρ1C1 multiplicado por la presión incidente 1 por E a la menos JK1X menos la presión reflejada 1 por E a la JK1X. ¿Sí? Es derivar esta expresión con respecto a X. Acá cuando baja la J aparece el signo menos, porque está multiplicado por esta J que está afuera, y por eso aparece la resta acá, ¿sí? Y esta constante que nos queda afuera del paréntesis es porque la K va a bajar, entonces se van a multiplicar con las de afuera, va a aparecer esta expresión, ¿sí? Se lo pueden ver si quieren repasarlo, pero ya hemos encontrado la expresión genérica de velocidad durante las clases. Lo mismo podemos hacer para el medio 2. En el medio 2, la velocidad de partículas 2 es 1 sobre ρ2 C2 por la resta de las presiones. Entonces, PI2, por E a la menos JK2X más menos PR2 por E a la J K2X. Y nos queda la velocidad en el medio 3, que la velocidad en el medio 3 es solamente propagativa, entonces la velocidad en el medio 3 va a ser 1 sobre ρ3C3 por P sub T por E a la menos JK3 por X menos L. Y ahí tenemos planteadas todas las ecuaciones para poder encarar el problema de resolver, digamos, el transmission loss o la atenuación de una pared. ¿Qué encontramos entonces? La presión en el medio 1, escrito como la suma de dos ondas, una reflejada y una incidente. La velocidad en el medio 1, calculada a partir de la ecuación de Euler. Lo mismo para el medio 2, lo mismo para el medio 3. Y ahí tenemos planteadas las ecuaciones, ¿sí?, para comenzar a trabajar. Entonces, vamos a ir a una nueva hoja. Me voy a llevar la pared. Vamos a ir a una nueva hoja. Y nuestro objetivo entonces es calcular lo que llamamos el transmission loss de esta pared, ¿sí? El transmission loss es menos 10 por el logaritmo de tau, ¿sí? Tau es el coeficiente de transmisión. Entonces tau es nuestra incógnita más importante. Se definía como la potencia transmitida sobre la potencia incidente. Es decir, de la onda que incide a la pared hay una potencia. Tiene una potencia esa onda. Una proporción va a ser transmitida, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos saber es
cómo es esa proporción, ¿sí? Cuánto se transmite de lo que está ingresando. Eso nos da una idea de qué tan buen aislante es esa pared o qué tan mal aislante es esa pared. Ahora, es importante ver que tenemos que el tau se define en términos de potencia. Y nosotros estamos trabajando hasta ahora todo en términos de presión y de velocidad de las partículas. Entonces, ¿cómo hacemos para poder trabajar con estas ecuaciones de presión y velocidad de partículas y encontrar una solución en términos de potencia? Lo que vamos a hacer es la relación que conocemos entre potencia e intensidad y entre intensidad y presión eficaz, ¿sí? Al cuadrado. ¿Cómo era eso? Y bueno, potencia es igual a intensidad por superficie, ¿sí? Entonces, intensidad, potencia es igual a intensidad por superficie. Entonces, nosotros podemos reemplazar esta potencia y esta potencia por la intensidad correspondiente, ¿sí? Y a su vez, intensidad era igual a la presión eficaz al cuadrado sobre la densidad y sobre la velocidad del sonido, ¿sí? Porque estamos trabajando con ondas propagativas, ¿sí? Entonces, ahí me van a decir, ¿cómo ondas propagativas? Si acá tenemos una reflexión y acá también, en el medio. Pero la onda PI1, la onda solamente esta, es una onda incidente a la pared. Entonces, nosotros podemos concentrarnos en la intensidad de esa onda, sin tener en cuenta la onda reflejada, porque a nosotros nos importa únicamente la potencia vinculada con PI1, ¿sí? Con la presión incidente en medio 1. Entonces podemos hacer este trabajo de ir desde potencia hasta intensidad y luego de intensidad a presión eficaz por medio de estas dos ecuaciones. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, si el tau es la potencia transmitida sobre la potencia incidente, eso es equivalente a decir la intensidad transmitida por la superficie dividido la intensidad incidente por la superficie, ¿sí? En este caso, la superficie es la superficie de la pared, por lo tanto es igual de ambos lados, ¿sí? Entonces, en este caso, el término superficie se simplifica. Y ahora, ¿cómo escribimos la presión o la intensidad en relación a la presión eficaz? Bueno, la intensidad es la presión eficaz al cuadrado dividido ρ y c. ¿Qué presión eficaz? La presión correspondiente a la onda que está incidiendo a la pared y la onda que se está transmitiendo de la pared. Presión eficaz es lo mismo, presión eficaz al cuadrado, es lo mismo que el módulo de la presión de pico al cuadrado sobre 2. Y entonces acá podemos escribir esta intensidad y esta intensidad como las respectivas presiones elevadas al cuadrado dividido 2. Vamos a hacer eso. Tenemos que esta es la intensidad transmitida. La intensidad transmitida corresponde a la presión transmitida, esta que está acá. Entonces, ¿a qué es igual la intensidad transmitida? Es igual al módulo de la presión transmitida al cuadrado sobre 2, y nos falta el ρc, que como estamos en el medio 3, va a ser ρ3 C3. Y abajo, con la intensidad incidente, tenemos la presión incidente 1 al cuadrado sobre 2 ρ1 C1. Entonces, estamos relacionando la presión que incide con la pared, solamente la que incide con la pared, con la presión que se transmite de la pared, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el transmission loss o ese tau a partir de esas dos presiones, ¿sí? Fíjense que nos queda entonces el módulo de las presiones al cuadrado dividido 2 por la relación entre cada una de las impedancias o de ρ por c, ¿sí? Vamos a simplificar
el 2 con este 2, y entonces lo que tenemos que encontrar nosotros en este caso, tau, es este va a subir, el ρ1 C1 va a subir, nos queda ρ1 C1 dividido ρ3 C3 multiplicado por el módulo de P sub T al cuadrado sobre el módulo de PI1 al cuadrado, y esto lo podemos escribir como impedancia 1 dividido impedancia 3, y acá podemos sacar el módulo y el cuadrado afuera para que nos quede el módulo del cociente entre las presiones. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que buscar nosotros a partir de las ecuaciones que estuvimos escribiendo en la pantalla anterior. Necesitamos, para encontrar tau, que tau lo vamos a necesitar para encontrar el transmission loss, tenemos que encontrar este cociente entre la presión transmitida y la presión incidente 1. Bien, ¿cómo hacemos para encontrar esa relación? Vamos a trabajar con las ecuaciones estas, ¿sí? Con la presión, con la velocidad en cada uno de los medios. ¿Qué más podemos saber o qué más sabemos sobre esta situación, sobre este problema que tenemos acá? Lo que sabemos es que en las fronteras entre dos medios, es decir, en la cara de la pared en x igual a 0 y en la cara de la pared en x igual a L, hay un cambio de medio, ¿sí? Entonces hay una onda que está impactando contra la pared y una onda que está transmitiendo por la pared y una que se está reflejando, ¿sí? Por ejemplo, en este punto tenemos la incidente, la reflejada y la transmitida. Y luego lo mismo en el punto exterior. ¿Y qué pasa en la frontera entre los dos medios? ¿Qué pasa con ese borde? Bueno, en ese borde lo que tiene que pasar es que tiene que haber una continuidad, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la misma presión de un lado de la pared que del otro lado de la pared. Porque, si se acuerdan, cuando nosotros establecimos la ecuación de onda, la presión, ¿sí?, en una superficie se ve como una fuerza. Entonces, si nosotros no tuviéramos continuidad de presión, es decir, que pudiera haber un salto de la presión y que la presión valga un valor a la izquierda y un valor a la derecha, eso generaría una fuerza sobre la pared que tendería a generar una aceleración, digamos, como que se tendería a mover la pared, lo cual no tiene ningún sentido, ¿sí? Nosotros, si hacemos una presión contra la pared, si medimos la presión desde un lado, la medimos desde el otro lado, si estamos en la frontera de la pared, la presión es la misma, porque estamos ejerciendo en un punto, en una zona específica. Entonces, tanto desde la izquierda como desde la derecha, a esos dos puntos, que son x igual a 0 y x igual a L, en esos dos lugares va a haber continuidad de las variables. Va a haber continuidad de presión y va a haber continuidad de velocidad de partículas. De un punto de vista matemático, esto es como ver que el límite, cuando la presión tiende a 0 por izquierda y la presión tiende a 0 por derecha, sean iguales, es decir, que la función sea continua. La función tiene que ser continua para poder trabajar, y de hecho en la realidad pasa, ¿sí?, que si miramos un extremo y el otro, las dos presiones tienen que ser iguales. Si es difícil verlo con una pared de ladrillo, podemos pensar, por ejemplo, en el cambio entre agua y aire, ¿sí? Si hay, que ya lo estuvimos hablando en la clase, pero tenemos aire de un lado y agua del otro. Si no tenemos la misma presión desde la izquierda hacia la derecha, el agua tendería a moverse hacia donde está el aire, donde está la presión más baja. Entonces ahí tiene que haber una continuidad de presión, y eso nos permite trabajar y avanzar con las ecuaciones. Entonces, ¿cómo expresamos matemáticamente las relaciones de continuidad? ¿Sí? Continuidad en x igual a 0. En x igual a 0 tenemos que la presión 1
en 0 tiene que ser igual a la presión 2 en 0. Esto es la suma de estas dos presiones, incidente y reflejada, tiene que ser igual a la suma de estas dos presiones, incidente y reflejada. Medio 1 en 0 igual a medio 2. Lo mismo para la velocidad de partículas, por tanto, velocidad 1 en 0 tiene que ser igual a velocidad 2 en 0. Y continuidad en x igual a L nos dice que la presión del medio 2 en L tiene que ser igual a la presión del medio 3 en L. Igual que las velocidades. La velocidad del medio 2 en L tiene que ser igual a la velocidad del medio 2, del medio 3 en L. Y con esto simplemente tenemos que ir a las ecuaciones originales y evaluarlas en cada uno de los lugares, evaluarlas en 0 y evaluarlas en L. ¿Sí? Nos fijamos en 0, primero la presión 1 evaluada en 0, fíjense que las exponenciales son de las que dependen de x, nos van a quedar e a la 0 en ambos términos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es que la presión 1 en 0 es simplemente la PI1 más PR1. Las exponenciales valen 1. Y si vemos en el caso de PI2, nos queda lo mismo, ¿sí? Las presiones, los valores pico, y la exponencial vale 1. Entonces, como nos queda esto, nos queda que PI1 más PR1 es igual a PI2 más PR2. ¿Sí? Esa es la primera ecuación. Estamos evaluando las presiones en ambos medios, justo en la frontera de los dos medios. Con el caso de las velocidades, tenemos lo mismo. Toda esta exponencial va a valer 1. Toda esta exponencial va a valer 1. Entonces nos queda la resta de las dos presiones dividido ρ1 C1, ¿sí? Que esto ya lo vamos a llamar, para que sea más cómodo, Z1. ¿Sí? Y si vemos el medio 2, lo mismo, nos quedan la resta de la PI2 y la PR2, porque las exponenciales valen 1, pero nos queda multiplicado por el término ρ2C2, que vamos a llamar Z2. Entonces, escribiendo esa igualdad o esa continuidad, tenemos que PI1 menos PR1 sobre Z1 es igual a PI2 menos PR2 sobre Z2. ¿Sí? Y esta es la otra ecuación. ¿Sí? Esta ecuación la podemos escribir mejor de esta forma. Z1 dividido Z2 y borro Z1 de acá, que lo pasé multiplicando, y borro Z2 de acá. Z1 sobre Z2 por PI1 menos PI2. Esa es la ecuación número 2. Bien, ¿y qué pasa ahora en L? Hay que hacer lo mismo, la única diferencia es que hay que evaluar las exponenciales en L. Cuando vemos eso, recuerden que en el caso del medio 3 teníamos x menos L, o sea que al evaluar x igual a L nos va a quedar de vuelta e a la 0, pero eso no va a pasar en el medio 2. En el medio 2 nos van a quedar las exponenciales dependiendo de L. Entonces, ¿cómo hacemos por analogía la primera ecuación? Si la presión en el medio 2 es igual a la presión en el medio 3, cuando estamos en L,
La presión en el medio 2 va a ser PI2, y acá la exponencial no va a dar 1, va a dar E a la menos JK2 por L, más PR1, por E a la JK2 por L. ¿Sí? Recuerden que esto es de evaluar. En esta ecuación, esta exponencial evaluarla en x igual a L, nos queda una L acá, y esta exponencial evaluarla en L, nos queda una L acá. Y para las presiones lo mismo, acá y acá. ¿Sí? Entonces, hacemos eso. Y aquí le igualamos a esto la presión en el medio 3. Y en el medio 3 pasan dos cosas. Primero, solamente hay una onda propagativa, ¿sí? La onda transmitida, que es P sub T. Y acá la exponencial, como está escrita en términos de x menos L, cuando la reemplacemos por L, efectivamente se va a anular, nos va a quedar E a la 0. Entonces acá nos queda simplemente P sub T. Y esta es la ecuación 3. Por último, en términos de velocidades, nos va a quedar lo mismo, solamente recuerden que esto es la resta de las dos presiones, nos va a quedar PI1 por E a la menos JK2 por L menos PR1. Esto disculpen chicos, chicas, esto es PI2, estamos en medio 2, ¿sí? Y PR2. Esto es PI2, esto es PR2, esto es PI2, esto es PR2. Esto es E a la JK2L. Y acá nos falta dividir por Z2, ¿sí? Pero Z2 lo voy a pasar multiplicando y nos va a quedar acá. Z2 dividido Z3 por P sub T. ¿Sí? P sub T sobre Z3 es esta exponencial que está acá. Esta exponencial que está acá. Cuando evaluamos esta exponencial en x igual a L, nos queda E a la 0, nos queda P sub T dividido Z3. ¿Sí? Y esa es la ecuación número 4. Entonces, resumiendo qué hicimos hasta ahora, planteamos las ecuaciones de onda en cada medio, ¿sí? Con la única salvedad de que cada medio tiene su número de onda K, su densidad ρ, su velocidad del sonido c. Planteamos que el medio 3 comienza en x igual a L, donde L es el espesor de la pared. Y después planteamos continuidad, es decir, dijimos en x igual a 0, la presión y la velocidad de partículas en el medio 1 y el medio 2 tienen que ser iguales. En x igual a L, la presión y la velocidad de partículas entre el medio 2 y el medio 3 tienen que ser iguales. A partir de eso llegamos a 4 ecuaciones y nuestro objetivo es con estas 4 ecuaciones despejar esto, despejar la relación entre P sub D y P sub 1. Entonces fíjense que tenemos en estas ecuaciones tenemos 5 incógnitas, ¿sí? Hay 5 incógnitas acá. Porque hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Hay 5 incógnitas y 4 ecuaciones. Entonces no podemos resolver el sistema de ecuación directamente, no podemos encontrar a partir de ese sistema de ecuaciones cuánto vale cualquiera de ellas, pero sí podemos encontrar la relación. Y nuestro objetivo es despejar esto. P sub D dividido PI1. Porque si encontramos este cociente usando estas 4 ecuaciones, podemos después encontrar el tau y después encontrar el transmission loss de la pared. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer básicamente una resolución de un sistema de ecuaciones para encontrar esa relación.
De acá en adelante puede haber muchas formas de resolver el sistema de ecuaciones. Yo voy a trabajar con una, pero recuerden que esto es agarrar una ecuación, reemplazar, meterla en la bota, despejarlo, ¿sí? No se pueden usar los métodos matriciales, los métodos de determinante, porque tenemos menos ecuaciones que incógnitas. Entonces el sistema no está determinado, sino que podemos encontrar solamente la relación entre estas dos variables o entre otras dos variables. Nosotros buscamos la relación entre P sub t y P y 1. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer esta resolución? Bueno, yo voy a elegir un método que sale bastante rápido. Fíjese que entre la ecuación 1 y la ecuación 2 hay 4 variables. De esas 4 variables, nosotros con las 2 ecuaciones nos podemos sacar de encima una. P y 1 nos importa, entonces no vamos a sacarnos de encima P y 1, pero podemos sacarnos de encima alguna de estas 3, ¿sí? Porque ninguna de las 3 nos importa, nos importa P y 1 y P sub t. Si hacemos la ecuación 1 más la ecuación 2, miembro a miembro, nos queda que PR2 se resta con PR2. Entonces, de esa forma, eliminamos esa ecuación, ¿sí? Vamos a hacer eso, vamos a hacer la ecuación 1 más la ecuación 2, miembro a miembro, ¿sí? Ecuación 1 más ecuación 2. Entonces, fíjense cómo nos queda. PI1 más PR1 más PI1 más menos PR1. Esto nos da 2 PI1. En un lado queda 2 veces la presión incidente 1. ¿Y eso es igual a qué? A la suma de PI1 más PR2, de PI2 más PR2 más Z1 sobre Z2 por PI2 menos PR2, ¿sí? Entonces nos queda PI2 más PR2 más Z1 sobre Z2 por PI1 menos PR2, ¿sí? Acá ya eliminamos una de las ecuaciones, una de las incógnitas. Nos sacamos de encima la presión reflejada 1, ¿sí? PR1. Vamos a acomodar esto un poquito porque tenemos acá PI2 y acá PI2 y acá también. Esto está mal, esto es PI2. Esto es PI2. Fíjense que estamos trabajando con esta ecuación, PI2, ¿sí? A la derecha. Tenemos entonces PI2 ahí y acá, y tenemos PR2 acá y acá. Entonces vamos a hacer esa distributiva. 2 veces la presión incidente 1 es igual a PI2, que queda multiplicado por 1 más Z1 sobre Z2. Nos queda más PR2 multiplicado por 1 menos Z1 sobre Z2, ¿sí? Entonces fíjense que ya tenemos acá una de nuestras ecuaciones que nos interesa, una de las incógnitas que nos interesan, y tenemos acá las otras dos para despejarlas. ¿Cómo seguimos entonces? Vamos a llamar a esta ecuación, vamos a guardarla, vamos a llamarla 5, ¿sí? Porque hemos llegado de la 1 hasta la 4, así que esta la vamos a llamar 5. ¿Cómo seguimos? Bueno, nos interesa ahora encontrar una relación entre cualquiera de estas dos, fíjense, PI2, PR2 con P sub t, PI2 con PR2 con P sub t, ¿sí? Porque nos tenemos en la ecuación que tenemos acá, tenemos PI1 que nos interesa y acá tenemos PI2 y PR2. Entonces hay que tratar de escribir PI2 y PR2 en función de P sub t. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, fíjense, si acá sumamos las dos ecuaciones, sumamos 3 más 4, el PR2 se va a anular porque tenemos el término este acá sumando, el término este acá restando. Entonces se va a anular y nos va a quedar solamente PI2 y P sub t, ¿sí?
Entonces un paso que podríamos hacer es hacer la suma de 3 más 4. Entonces vamos a hacer eso. La ecuación 3 más la ecuación 4. ¿Sí? ¿Cómo nos queda eso? Del lado izquierdo nos va a quedar PI2 por E a la menos JK2L, ¿sí? Más PI2 por E a la menos JK2L, o sea, dos veces esto, y esto se va a anular, porque nos queda PR2 por E a la JK2L menos PR2 por E a la JK2L. Entonces nos queda dos veces PI2 por E a la menos JK2L. Eso nos queda de un lado. Dos veces PI2 por E a la menos JK2 por L igual a lo que está del otro lado. ¿Qué es lo que está del otro lado? P sub T más Z2 sobre Z3 por P sub T. Entonces, P sub T más Z2 sobre Z3 por P sub T. P sub T más Z2 sobre Z3 por P sub T. Entonces acá podemos sacar factor común de vuelta, el P sub T, y podemos pasar esta exponencial y el 2 dividiendo al otro lado. ¿Para qué? Para dejar solo PI2, porque PI2 es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces dejamos solo PI2 y nos queda P sub T, que saco factor común, por 1 más Z2 sobre Z3, ¿sí? Dividido 2, porque el 2 pasa dividiendo, y esta exponencial la pasamos dividiendo o la pasamos multiplicando cambiando el signo de la J. E a la J, K2 por L. Y esta es la ecuación número 6. Fíjese, con esta ecuación ya podemos reemplazar en 5, podemos reemplazar PI2 por todo esto, ¿sí? Entonces ya tenemos ahora PI1, acá P sub T, y nos queda todavía PR2. Entonces, ¿cómo reemplazamos PR2? Bueno, volvemos a las ecuaciones, y si ahora en vez de sumar 3 más 4, hacemos 3 menos 4, si hacemos 3 menos 4, se nos va a anular el primer sumando acá, porque nos queda PI2 menos PI2, y este PR2, como acá está con el signo menos, al restarlo va a quedar con el signo más. Entonces vamos a hacer esa operación, vamos a hacer 3 menos 4 ahora. Nos va a quedar dos veces PR2 por E a la menos JK2 por L, creo que J es positiva, sí, PR2 por E a la JK2L, no, menos K2L. Igual, y del otro lado vamos a tener P sub T menos Z2 sobre Z3 por P sub T. Si entonces hacemos lo mismo que hicimos acá, dejamos solo PR2 igual a factor común P sub T por 1 menos Z2 sobre Z3. El 2 pasa dividiendo y la exponencial pasa multiplicando, pero cambiando el signo de la J. Y esta es la ecuación 7. Entonces, seguimos. Nos queda ahora reemplazar, en la ecuación 5, reemplazar la definición de PI2 y de PR2. Entonces vamos a hacer el paso siguiente, que es 7, 6 y 7 en 5.
Y nos va a quedar una ecuación bastante larga, pero nos queda 2 por la presión I1 igual a ¿qué? A PI2, que PI2 es P sub T dividido 2 multiplicado por 1 más Z2 sobre Z3 multiplicado por la exponencial con el signo positivo multiplicado por Z1 más Z1 sobre Z2. Fíjense que todo eso es el primer sumando, ¿sí? Y del segundo, del otro lado nos va a quedar lo mismo, pero con PR2 tenemos un más, que PR2 aquí va a ser igual a P sub T sobre 2. Tenemos 1 menos Z2 sobre Z3. Por E a la menos JK2L. Y acá nos queda multiplicando por 1 menos Z1 sobre Z2. Y ahí tenemos una ecuación que solamente depende de PI1 y de P sub T, ¿sí? Entonces ya estamos muy cerquita de poder encontrar nuestro objetivo. Nuestro objetivo, recuerden, es P sub T dividido PI1. Pero fíjense, tenemos muchos factores y ahí hay que hacer algunas distributivas o algunas cosas para que esto se vea un poco mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar factor común P sub T, lo vamos a pasar dividiendo. Lo pasamos dividiendo. Lo saco de acá y lo saco de acá. Y este 2 lo pasamos multiplicando, que también está acá, o sea que nos va a quedar 4. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, de este lado tenemos ya 4 veces PI1 sobre P sub T, y acá vamos a hacer todas estas distributivas, ¿sí? Para poder agrupar algunos términos. Distribuimos esto con la exponencial, ¿sí? Nos queda E a la J K2L sumado a Z2 sobre Z3 por E a la J K2L, ¿sí? Multiplicado eso todavía por 1 más Z1 sobre Z2. Y acá nos queda más E a la menos J K2L menos Z2 sobre Z3 por E a la menos JK2L, todo multiplicado por 1 menos Z1 sobre Z2. ¿Sí? Volvemos a hacer esta distributiva ahora con esto. Nos queda este con el primero, nos da E a la JK2 por L. Por el segundo nos queda Z1 sobre Z2 por E a la J K2L. El tercero es Z2 sobre Z3 por E a la J K2L por 1. Y el último es Z1 sobre Z3 porque se cancela Z2 por E a la J K2L. Del otro lado tenemos lo mismo, más la exponencial con el 1, nos queda lo mismo, E a la menos J K2L
menos Z1 sobre Z2 por E a la menos J K2L menos Z2 sobre Z3 por E a la menos J K2L más Z1 sobre Z3 por E a la menos J K2L. ¿Sí? Ahí tenemos entonces las cuatro exponenciales distribuidas. ¿Sí? Y fíjense que tenemos esto acá. No. Esta suma. Esto que es una resta. Esto que es una suma. Y esto que es una resta. Entonces, esto lo estoy sacando ahora, ¿sí? Tenemos acá E a la J y acá E a la menos J. Pero acá también tenemos Z1 más Z2 por E a la J. Y acá también tenemos Z1 sobre Z2. Pero ese es restado, o sea que no se puede hacer. Sumados tenemos el primero y el último, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. E a la J K2L 1 más, estoy haciendo el primero y el último. Z1 sobre Z3. O sea, ya noté este y este. Y ahora voy a poner el que tiene la J negativa. Nos queda 1 más Z1 sobre Z3, que es lo mismo. O sea, esto es más E a la menos J K2L por 1 más Z1 sobre Z3. Y ahí que usé este y este. Eso por un lado. Más. Tenemos acá Z1 sobre Z2, Z2 sobre Z3, y acá tenemos lo mismo pero con el signo negativo. Entonces vamos a juntarlos también. E a la J K2L por Z1 sobre Z2 más Z2 sobre Z3. Ahí usé este y este. Y acá tenemos el signo negativo menos la exponencial E a la menos J K2L, y nos queda lo mismo. Z1 sobre Z2 más Z2 sobre Z3. ¿Sí? Fíjense que yo el menos lo saqué acá adelante. Entonces ahora sí tenemos una cosa que está interesante, porque tenemos en los dos, esto es 4pi sobre p sub t, tenemos acá la suma de dos exponenciales con signos contrarios multiplicado por la misma constante, y acá la resta de dos exponenciales con el signo contrario multiplicado por las mismas constantes. Recuerden que E a la i phi más E a la menos i phi es igual a 2 veces el coseno de phi, y que E a la i phi menos E a la menos i phi es igual a 2j seno de phi. Entonces tenemos en el primer término la suma de positivas, o sea, esto es 2 veces el coseno de phi, que phi es K2 por L, multiplicado por la constante, que la constante es 1 más Z1 sobre Z3, y a la derecha tenemos una resta, o sea que tenemos un seno. El seno de K2 por L, y la constante es Z1 sobre Z2 más Z2 sobre Z3. Entonces vamos a hacer eso en la siguiente pantalla. A la izquierda tenemos 4pi sobre p sub t
igual. La constante es 1 más Z1 sobre Z3. Y esto es 2 veces el coseno de phi. Por 2 coseno de phi, que es K2 por L. Y acá tenemos la constante, que es Z1 sobre Z2 más Z2 sobre Z3. Por 2J por el seno de K2 por L. Bien, y ahí nos sacamos de encima todas las exponenciales y nos quedó agrupado esto como una suma de un coseno y un seno. Bien. El módulo de esto, si nosotros tenemos que calcular P sub t sobre P sub t sobre PI1, ¿sí? Tenemos que calcular nosotros, pero recuerden que en realidad tau es el módulo de P sub t al cuadrado sobre P sub 1 al cuadrado por Z1 sobre Z3, ¿sí? Entonces nos falta también agregarle eso a nuestro desarrollo. Hasta acá llegamos. Ahora lo que tenemos que nosotros encontrar es tau, ¿sí? Que tau es, vamos a buscarlo de vuelta, Z1 dividido Z3 por el módulo al cuadrado de P sub t sobre P sub 1. Z1 sobre Z3 por el módulo de P sub t sobre P sub 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, como acá tenemos al revés nuestro cociente, para no invertir todo esto vamos a invertir acá, ¿sí? 1 sobre tau es igual a Z1 sobre Z3 por el módulo de PI1 sobre P sub t al cuadrado. Entonces, si reemplazamos esta ecuación gigante acá adentro, 1 sobre tau es igual a Z1 sobre Z3 multiplicado por el módulo de esto al cuadrado, o sea que es, puedo pasar el 4 dividiendo, un cuarto multiplicando a todo esto, y nos queda el módulo de PI1 sobre P sub 3, o sea, el módulo de todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Va a ser el módulo de un cuarto por 1 más Z1 sobre Z3 por 2 coseno de K2 por L más Z1 sobre Z2 más Z2 sobre Z3 por 2J seno de K2L, ¿sí? Todo esto multiplica al 1/4, todo esto va a módulo, todo esto va al cuadrado. ¿Y ahora cómo hacemos ese módulo? Bueno, el módulo de un número imaginario, fíjense acá tenemos una J y acá no, o sea, esto que está acá es la parte real del número imaginario y esto que está acá es la parte imaginaria. Entonces el módulo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ese es el módulo al cuadrado. Entonces hagamos eso, 1 sobre tau es igual a Z1 sobre Z3 y hay que hacer parte real al cuadrado, fíjense que nos queda, y el 1/4 lo puedo distribuir, nos queda 1/4 y acá nos queda un 2 al cuadrado, o sea que se va ese no, estoy mintiendo, porque tenemos que elevar todo al cuadrado, o sea, nos queda este 2 con este 4 se queda en un medio y ese medio va al cuadrado, o sea que nos queda por
un cuarto por todo el número, aparte real al cuadrado, o sea, 1 más z1 sobre z3 al cuadrado por el coseno cuadrado de k2 por L, más este cuarto con este 2 nos queda un medio al cuadrado nos queda un cuarto, por z1 sobre z2 más z2 sobre z3 al cuadrado. La j se va porque estamos haciendo el módulo del número imaginario y nos queda seno cuadrado de k2 por L. ¿Sí? Y acá tenemos la expresión de tau, o de 1 sobre tau, que en nuestro caso es lo mismo, que lamentablemente no se hace mucho más linda que esto, ¿sí? No se simplifica mucho, por lo menos el caso general. Y esta ecuación que está acá, que nos permite saber la potencia transmitida en función de la potencia incidente cuando tenemos tres medios. Medio 1, medio 2, que es la pared, y el medio 3. ¿Sí? Y esa es la ecuación general. ¿Esto para qué se puede usar? Para resolver qué tipo de problemas. Por ejemplo, cuando hay aire en el medio 1, hay luego una pared divisoria que puede ser, por ejemplo, un vidrio, y luego hay agua. Ahí tenemos tres medios distintos. Entonces usamos esta ecuación donde hay tres impedancias distintas, que es Z1, Z2 y Z3, o sea que entran en juego las densidades de los tres medios y la velocidad de sonido en los tres medios. ¿Sí? Ahora, ese es el caso general, y nosotros podemos simplificar un poco este caso para cuando en el medio 1 y en el medio 2 hay aire en ambos lados. ¿Sí?